Cuando se aborda el caso de Tim McLean, un joven que fue víctima de un nivel de violencia atroz mientras viajaba en un autobús camino a la ciudad de Winnipeg, en Canadá, los detalles superan por mucho a los de un crimen convencional. El grotesco asesinato dejó una marca imposible de borrar en las mentes de los testigos y representó un auténtico desafío para el sistema de justicia canadiense. Este trágico viaje en autobús no solo se cobró la vida de un joven de 22 años, sino que reveló de una forma hasta entonces inconcebible la realidad de lo que puede suceder cuando una persona afligida por una grave condición mental termina perdiendo el control. Un sujeto llamado Vincent Lee, diagnosticado con esquizofrenia, se subió a ese mismo autobús y nadie llegó a imaginar que sería el partícipe de los abominables actos de terror que le dictaron unas voces en su cabeza. Poco tiempo después, Lee, apodado el asesino del autobús de Greenhout, perpetró uno de los más perturbables e increíbles asesinatos en los últimos tiempos. El hombre se convirtió en una referencia del horror, miedo y shock alrededor del mundo. Sin embargo, el caso es particularmente perturbador no solamente por los detalles, sino porque podría haberle sucedido a cualquiera que estuviera en el lugar y momento equivocado. Corría el 30 de julio del 2008 y el reloj marcaba aproximadamente las 6 de la tarde cuando Vincent Lee, un hombre fornido de ascendencia asiática, se subió a un autobús de la empresa Greyhound, que iba hacia la ruta de la Columbia Británica a Winnipeg. Pesando 110 kilogramos y con una estatura de 1.90 metros, era prácticamente imposible no notar la presencia de Lee. Cuando arribó al transporte parecía confundido y agitado. Algunos pasajeros recuerdan que subió y bajó en 2 ocasiones, supuestamente buscando algo en su maleta en el compartimiento de equipaje. Pese a esto, el hombre no parecía una amenaza. Lee se ubicó en un asiento al frente del autobús, no intercambió palabra con nadie, y eventualmente bajó del autobús brevemente en una parada para fumar un cigarrillo. Cuando regresó para continuar en el viaje decidió cambiar de lugar. En esta ocasión se ubicó al fondo muy cerca del baño, justo al lado de Tim McLean, quien viajaba solo. McLean, con tan solo 22 años de edad, era un atleta e hijo modelo profundamente querido por familia y amigos. Tenía una familia bastante grande y regresaba a Winnipeg, pues le habían otorgado un periodo de descanso en su empleo como animador en una firma de entretenimiento. Se subió al autobús 1170 cuando pasó por Saskatchewan y esperaba llegar a tiempo para encontrar a su hermano y sobrino. Cuando Lee cambió de lugar, no dijo nada. Simplemente retiró una mochila que estaba a su lado sobre el asiento y la acomodó en la parte de arriba. De acuerdo con los demás pasajeros, Tim pasó el viaje durmiendo recostado sobre la ventana con los auriculares puestos. Nada en aquel autobús ofrecía pistas sobre lo que estaba a punto de suceder. Vincent Lee no era un sujeto afable. Antes de tomar el autobús esa tarde, ya había mostrado algunas señales de que estaba a punto de tener una crisis mental. Se pasó la tarde entera en la terminal de autobuses esperando la hora de salida. Las cámaras del lugar lo habían registrado sentado, mirando fijamente al vacío durante varias horas. En determinado instante, tomó su teléfono celular y publicó un mensaje en un sitio de ventas. Laptop en venta, $300. A continuación, abrió su bolsa de viaje, revisó las cosas en el interior y se detuvo en algo enrollado en una camisa roja. Se puso la mochila entre las piernas y regresó la mirada vacía hacia la misma expresión distante. Durante más de 6 horas se mantuvo así, repitiendo ocasionalmente el ritual para abrir la mochila cuidadosamente y revisar lo que estaba enrollado en la camisa. Lee recibió la confirmación de la venta de la computadora mientras aún se encontraba en la estación. El dispositivo fue adquirido por un estudiante, pero la policía terminó confiscándolo tras los hechos. Cuando el sistema de sonido de la terminal anunció la llegada del autobús 1170, Vince se levantó del asiento y caminó de forma tranquila hasta el transporte. Ya se empezaba a formar una fila de pasajeros y él fue la cuarta persona en subir. Vincent Lee tenía 44 años de edad y había emigrado de China a Canadá en el año 2001. Desde que llegó le resultó complicado adaptarse. Trabajaba en una cafetería de un Walmart como empleado de medio tiempo. Solía decir que tenía otro empleo, pero realmente dormía toda la mañana, en ocasiones con ayuda de medicamento controlado. Estos fármacos le eran suministrados para bloquear las voces y los ruidos que aseguraba escuchar.
En su delirio, el sonido lo producía una especie de aparato que los extraterrestres le implantaron quirúrgicamente en la cabeza. Lee aseguraba haber sido abducido por seres de otro planeta y ser monitoreado de forma constante, sembrando pensamientos y controlando sus acciones. 15 días antes, Vincent Lee había experimentado otro delirio, uno en el que Dios le había otorgado la misión de eliminar a estos extraterrestres. La instrucción del Creador implicaba dejar de tomar los medicamentos, y esa mañana se había hecho un corte profundo con un cuchillo cerca de su oreja izquierda buscando el supuesto implante. Al no encontrarlo, decidió cauterizar la herida pasando una plancha. Completamente frustrado, se practicó varios cortes más en piernas y brazos. Aquellas heridas autoinfligidas seguramente resultaban muy dolorosas, pero el sujeto supo disimularlas muy bien con una bufanda y una manga larga. Lee solía pasar largos ratos frente a los espejos buscando supuestos transmisores sobre su piel, al punto que lo habían despedido de un empleo pues pasaba parte de la jornada laboral en el vestidor colectivo. Evidentemente, las supuestas voces eran síntoma de la profunda esquizofrenia que sufría. Lee se había convencido de que era un día especial. Dios le había dado instrucciones de viajar a Winnipeg para encontrar a los extraterrestres que debía eliminar. De acuerdo con su delirio, estaba haciendo lo que era correcto y necesario para salvar a la humanidad. Aproximadamente a los 40 minutos de que el autobús siguiera el viaje, respiró profundo y habló de una forma enérgica. Los pasajeros más próximos recordaron que el tono de voz parecía nervioso. Vince exclamó, algo como, está bien, lo haré. Sin embargo, los presentes supieron que estaba en medio de una llamada telefónica, por lo que nadie se exaltó. Con los auriculares puestos, Tim McClane ni siquiera se percató de la situación. Ese fue el instante en que Vincent Lee desenvolvió el objeto que llevaba enredado en aquella camisa roja y ocultaba en su chaleco. Se trataba de un cuchillo de cazador que había comprado algunos días atrás, el mismo que había utilizado para provocarse las heridas. Con toda la calma del mundo, Lee sostuvo el cuchillo con la punta hacia abajo y se inclinó sobre McClane, que estaba dormido. El cuello del joven recibía el primer golpe de forma violenta, lo que provocó abriera los ojos completamente asustado. El cuchillo fue retirado y a continuación 2 golpes más, ambos en el pecho. Antes que pudiera entender lo que estaba sucediendo y gritar de desesperación, aquellos gritos terminaron alertando al resto de los pasajeros, que rápidamente percibieron un alboroto en los asientos del fondo. Para ese entonces, Lee ya había realizado otros 2 ataques brutales sobre la víctima que no reaccionaría nunca más. Los testigos que observaban la escena puntualizaron que el ataque parecía tranquilo y ejecutaba movimientos casi robóticos. No demostró emoción alguna mientras el cuchillo entraba y salía repetidas veces del cuerpo de McClane, que expulsaba sangre profusamente. Ante los gritos y la agitación, el operador se orilló de una forma urgente en la carretera. Los pasajeros empezaron a bajar del autobús en estampida, y algunos terminaron en el suelo. Una vez que todos estaban afuera, empezaron a llamar a los números de emergencia para reportar aquel horror. Mientras tanto, en el fondo de aquel autobús, Lee seguía apuñalando el cadáver de McClane, asestando un total de 62 puñaladas distribuidas a través del cuello, rostro, tórax y estómago. Los ataques fueron tan brutales que terminaron rompiendo huesos en el rostro de la víctima, mientras otros le fracturaron las costillas y perforaron los pulmones. McClane perdió la vida después de la 5ª embestida. En el exterior, los pasajeros gritaban intentando detener algún vehículo. Finalmente, el operador y 2 valientes pasajeros tomaron la decisión de regresar al autobús para intentar ayudar a la víctima. Lee se dio cuenta de que un grupo iba hacia él y los persiguió al exterior, cuchillo en mano y completamente bañado en sangre. La visión de aquel hombre era simplemente aterradora. Tras 15 minutos de impotencia, la primera patrulla policial apareció en la escena. Lee se asomó por la puerta del autobús y gritó algunas cosas sin sentido. Después, tomó algo del interior del autobús y lo lanzó en dirección a los agentes. Se trataba de la cabeza de Tim McClane, que había cercenado con el cuchillo de cazador. Regresó al interior del vehículo y se sentó en aquellos asientos empapados en sangre. Los agentes enviaron un mensaje por radio solicitando la presencia de más unidades de forma inmediata. Creyeron que aún había pasajeros en el interior
y que el maniático había convertido aquello en una situación de rehenes. La Real Policía Montada de Canadá atendió la solicitud y rápidamente acordonó el área interrumpiendo el flujo de vehículos. También tuvieron la precaución de cortar el flujo de energía al autobús. Un equipo de 3 policías se preparó para abordar el autobús y verificar la situación. Ningún entrenamiento los habría preparado para lo que estaban a punto de ver. La escena al interior del autobús era de un completo desorden. Había sangre por todos lados, escurriendo de las paredes, ventanas y asientos. Como se trataba de un ambiente cerrado, el olor era algo terrible. Algunas bolsas, maletas y periódicos estaban tirados en el pasillo central. Al fondo del autobús escucharon que alguien hablaba en un idioma extraño, pero estaba demasiado oscuro. De repente, un sujeto corpulento que se ocultaba entre los asientos se puso de pie. El hombre estaba completamente cubierto de sangre y sostenía un cuchillo de cazador mientras gritaba algo y amenazaba con avanzar. Uno de los agentes descargó su taser, pero el corpulento hombre siguió avanzando. Otro taser fue disparado y una luz azul crepitó en aquella oscuridad. El sujeto aminoró la marcha, pero todavía mostraba determinación, por lo que un tercer oficial disparó su pistola eléctrica y con esto, finalmente Vincent Lee cayó inconsciente. Los oficiales trasladaron al asesino inmediatamente al exterior, donde lo esposaron y metieron en una ambulancia para que recibiera asistencia médica. Los paramédicos ingresaron a toda prisa para presentar los primeros auxilios a la víctima, pero solo encontraron una escena digna del infierno. En esos minutos que se quedó a solas con McClane, el asesino mutiló y desmembró su cuerpo. Más tarde, Lee explicó que en medio del delirio veía al joven como uno de los extraterrestres que lo perseguían, que regeneraba sus heridas y aún parecía estar vivo. Más impactante aún fue que, en su locura, Vincent Lee había mordido y arrancado trozos de la víctima que fueron masticados y tragados. Llegó al punto en que vomitó, pero inmediatamente después volvió a morder y cortar. La lengua, nariz, ojos y orejas fueron arrancados y dispuestos en el piso del autobús, formando un rostro aterrador. Aquel cuerpo mutilado y decapitado tampoco tenía el corazón. Supuestamente el asesino lo retiró y comió. Pese a que Lee figuraba como el único responsable por el horrendo asesinato, la ley en Canadá solía conceder un trato relajado a aquellos casos que involucraban a una enfermedad mental. Lee siempre se negó a aceptar la asistencia de un abogado, y tuvieron que suministrarle tranquilizantes un par de ocasiones para presentarlo con sus defensores públicos. Al final, se tomó la decisión de medicarlo hasta que la crisis disminuyera. Eventualmente se tranquilizó y cooperó de forma amplia con psiquiatras y autoridades. Lee no quiso defenderse y reconoció directamente su participación en los macabros acontecimientos por los que se pidió perdón. Aceptó que lo internaran en el centro de Selkirk de salud mental en Manitoba, donde lo mantenían bajo una vigilancia permanente. Durante el tiempo que duró el tratamiento para el cuadro agudo de esquizofrenia, se mostró como un paciente cooperativo, y con el tiempo se ganó el privilegio de recibir visitas, así como salir de su celda. Lee cambió su nombre por Will Baker. Los familiares de Tim McClane prefirieron no hacer declaraciones sobre el suceso, pese a que Baker intentó contactarlos en diversas ocasiones para solicitarles perdón por el dolor y sufrimiento que les había causado. Durante una entrevista en un periódico local, los padres de la víctima mencionaron que no deseaban tener un encuentro con el asesino de su hijo, y no estaban listos para perdonarlo por lo que había sucedido. Aseguraron comprender que en ese momento el asesino no tenía control sobre sus acciones. Pese a esto, no se sentían cómodos frente a él. Múltiples testigos de aquel viaje del horror jamás terminaron de recuperarse por completo del trauma. Algunos llegaron a desarrollar un cuadro parecido al estrés postraumático y frecuentemente tenían pesadillas, crisis de ansiedad, claustrofobia y miedo a los sonidos fuertes. La mayoría de estos pasajeros declaró soñar frecuentemente con los gritos desesperados de la víctima y despertar en medio de aquel terror. A comienzos del 2017, la Corte de Justicia de Canadá determinó que Will Baker no representaba una amenaza significativa para la sociedad, por lo que fue puesto en libertad, preparado para una ocupación y garantizándole la total reintegración.
Las condiciones para liberarlo fueron que debía tomar medicamentos de forma regular y reportarse semanalmente con un médico. El asesinato del autobús de Greyhound figura como uno de los casos más terribles acontecidos en Canadá, un país muy seguro con un índice de homicidios bastante bajo. En el 2014, un sondeo realizado entre los canadienses destacó que el incidente del autobús 1170 figuraba entre los miedos más comunes y profundos de la población. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.